Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para comenzar una nueva lección, una nueva enseñanza. Vamos a 2 de Timoteo 3:16 para comenzar a hablar sobre la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Todas las respuestas a nuestras vidas, todas las respuestas a nuestras necesidades, a nuestros conflictos, a nuestras luchas, a nuestras tribulaciones, debemos de buscar la respuesta en la palabra de Dios. Debemos de estudiar, de escudriñar la palabra de Dios. Este tema, el conflicto, continúa. No debemos de parar en observar cómo estamos nosotros peleando. ¿Contra quién estamos peleando? ¿Estamos peleando desde el punto de vista natural, desde el punto de vista de la carne? ¿Estamos peleando la batalla desde el punto de vista espiritual, con las armas del Espíritu, con las armas que nos da la palabra y que nos da Dios? Pregunta: ¿cómo estamos peleando la batalla? ¿Qué estamos haciendo para pelear la batalla? Nosotros debemos de partir de Efesios 6:12 para entender un poco de qué estamos hablando. Y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En pocas palabras, estamos peleando una batalla espiritual y debemos de pelearla celestialmente con el poder del Espíritu Santo. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino es contra todos poderes y principados. Vamos a ver el ambiente de esta batalla, dónde es peleada y cómo es peleada. Tú vas a escuchar muchas cosas en el nombre de guerra espiritual. Y vas a hablar con gente que cree que Dios lo ha ungido para atar al diablo por todas partes en la tierra. En la anterior lección hemos hecho notar que es la batalla de los siglos por la vida espiritual. Y si esa vida puede ser detenida para que no se manifieste, será detenida. El enemigo no va a parar ni de día ni de noche en eso. ¿Qué es lo que él va a tratar de hacer? De parar que se manifieste la vida, el poder de la resurrección en nosotros. Hay un gran poder trabajando a través de la muerte espiritual para apagar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el espíritu de resurrección, para detener este testimonio dentro del cuerpo de Cristo, que somos nosotros. El creyente individual y la iglesia, ambos están en esa batalla. Establezcan bien en sus mentes que la batalla es por la manifestación de la vida. Satanás no se preocupa de cuán religiosos podamos ser. Si la resurrección de Cristo no está siendo mostrada como real, él no tendrá ningún problema. El asunto no es que si va a haber una pérdida completa de esa vida divina. No es que si Satanás puede quebrantarla o no, sino que el asunto es que si él podrá detener de su manifestación total, que esta vida pueda estar en nosotros y no ser vista. Es evidente que la Biblia habla de eso, pues Jesús mandó: así alumbre vuestra luz. Su vida en nosotros es la luz, así que cuando Él dice: deja que tu luz alumbre, esto inmediatamente nos dice que esa luz puede estar en nosotros y no ser manifestada. Con esta lección queremos ver un ambiente más alto de la batalla por el testimonio. Yo creo que podemos llegar al fondo de este asunto al notar el contraste entre la iglesia de Éfeso y la de Corintio. Y con esto tú y yo vamos a ser ayudados grandemente en entender la naturaleza y el ambiente de esta batalla. Hay muchas sugerencias y prácticas aplicadas
de poder entender el nivel o el ambiente de la batalla espiritual que usted está peleando, o que no, todos nosotros como individuos, como iglesia, estamos peleando. Para empezar, vamos a notar el ambiente que estas dos cartas se presentan, porque sin duda hay una gran diferencia entre ellas en este aspecto. Estamos muy familiarizados con la frase que gobierna toda la carne, toda la carta a los Efesios, que dice, en las regiones celestiales. Esta es la frase que domina toda la carta. Sería bueno que notemos cómo a través de esta carta muchas veces se refiere a regiones celestiales. ¿Qué es una región celestial? Nosotros estamos sentados con Cristo Jesús, juntamente con el Señor en los lugares celestiales. ¿Tú lo crees? ¿Tú te apropias de eso? Así que sabes que cuando lees la carta de los Efesios, estás viendo un ambiente celestial. Una gran emancipación se ha llevado a cabo. Todo un mundo entero ha sido dejado atrás y otros han entrado en una forma espiritual. Aquí no hay nada que está fragmentado, no hay nada parcial, no hay nada imperfecto. Aquí todas las expresiones son celestiales, completas, unidas. No hay desorden, no hay caos. Queremos decir que el testimonio está operando en este ambiente espiritual, cuando está en orden y en lugares celestiales, en santidad y en obediencia, está operando el poder celestial y el poder de la resurrección. Es aquí que algo está siendo registrado, está siendo efectivo. El poder de la resurrección es efectivo. No hay nadie que lo detenga. Usted y yo sí lo podemos detener cuando opera nuestro yo y cuando estamos peleando la batalla en una forma carnal, en una forma terrenal. Y aquí que el testimonio de Cristo resucitado está siendo establecido y está siendo expresado plenamente en el ambiente espiritual, plenamente en el ambiente espiritual. Todo esto es en la carta de los Efesios, es una carta en las regiones celestiales. Pero en la carta de los Corintios sucede otra cosa. El ambiente es otra cosa. A lo mejor usted puede pensar que eran dos llamados y dos iglesias diferentes. Porque usted puede pensar eso. Y la palabra nos dice que no. Que no son dos llamados diferentes ni dos iglesias diferentes. Es la misma iglesia de Cristo. Pero con dos aprendizajes diferentes. La carta de los Efesios usted puede ver que hay un estudio, comprensión y estudio y profundidad de la palabra en esos hermanos. Pero en los Corintios vemos que hay un conocimiento, pero no una profundidad de la palabra del Señor. No hay una profundidad de lo que es la cruz y el poder de la resurrección. No llegaron a esa profundidad, no conocieron el impacto de estos dos hechos para nosotros y para el mundo. ¿Qué diferencias se encuentran ahí? Encuentran muy poco que es celestial. Encuentras inmediatamente que cuando empiezas a entrar en esta carta, que estás tocando todo lo terrenal, las cosas naturales, y hay una abundancia de esto en el libro de los Corintios. Encuentras ahí cosas sórdidas, cosas mundanas, y aún eso dentro del pueblo de Dios. Pablo lo llama santos. ¿Verdaderamente fueron santos? ¿Verdaderamente nosotros en este tiempo somos hombres santos? ¿Verdaderamente nosotros estamos en lugares celestiales? ¿Estamos peleando la batalla celestialmente con el espíritu, con el poder de la resurrección? ¿O estamos en la carne, en el hombre natural, en los Corintios? ¿En qué parte estás colocado usted para pelear esta batalla?
ves ahí divisiones, hay problemas, separaciones, hermanos llevando a otros hermanos ante los jueces. Qué lugar tan terrenal cuando leemos la carta de los Corintios. Seguramente estarás de acuerdo que este es otro ambiente diferente a los Efesios. Si estuvieses en este mundo en un domingo y fueras de la mañana a la iglesia de Éfeso y en la tarde o en la noche a los Corintios, sería muy difícil para ti reconciliar que las dos son iglesia de Dios, porque están operando en un ambiente totalmente diferente. Porque en los Corintios el ambiente es terrenal, porque hay tanta ausencia de lo celestial, tú no te sorprendería que el testimonio es bien pobre. ¿No te puede sorprender? El testimonio de Jesús en ti y en nosotros es pobre. Se ve lo celestial. El poder de la resurrección se ve en nosotros. Se ve en la iglesia que usted va. En la iglesia que usted va, ¿está operando lo celestial o lo natural? Si tú permites la carne en tu vida, o si la permites en la iglesia que pastoreas, entonces las obras de la carne se van a mostrar. Si dejas a los inconversos cantar en la plataforma, de pronto habrá adulterio en tu congregación. No puede ser de otra forma. Esta iglesia de los Corintios operaba en el ambiente de la carne. Era algo terrenal. Era una mezcla y hubieron pecados en esa iglesia que Pablo dijo, ni aún se nombra entre los gentiles. No encuentran en Corintios ninguna señal de registro sobre las fuerzas espirituales. Tú tienes que admitir que el diablo estaba teniendo un día de fiesta en Corintio. En cierta forma pareciese que el diablo estaba enteramente en control. Estaban llevando las cosas a un ambiente que aún para el mundo era una vergüenza. El enemigo no estaba siendo derrotado en lo que concierne a estos creyentes. Y ciertamente las condiciones en esta carta nos muestran que él estaba teniendo demasiado control simplemente porque ellos estaban demasiado en un ambiente terrenal. Ellos discutieron, se dividieron, trataron de solucionar todos sus problemas a nivel natural, a nivel carnal. Ellos habían trabajado, habían programado todo, se movían de acuerdo a este mundo. Ellos estaban más gobernados por lo que este mundo dice que por lo que dice Dios. Así que para el testimonio de Corintio tenga su valor y efectividad real, tiene que haber un retorno a sus inicios. La iglesia tiene que ser un cuerpo celestial. Y usted y yo también. Amén. En su nacimiento la iglesia fue 100% un producto del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en control, la iglesia nunca viola los principios de Dios. La iglesia de los Corintios violaba todos los principios de Dios. Yo pregunto, ¿en su iglesia está pasando lo mismo? En nuestras iglesias hoy en día está pasando eso, que violamos todos los principios y reglas y vamos en contra de la palabra, vamos en contra del mismo Espíritu Santo, porque usted cree que está conduciendo al pueblo de Dios bien. Lo creemos, pero no opera el Espíritu Santo, sino lo que yo entiendo de la palabra y mi yo. Yo creo que lo estoy haciendo bien. Pero el hombre si viola esos principios, así que cuando se permite a la carne que entre, entonces tú ves que esto empieza a ocurrir. Es claro que estos creyentes en Corintio tenían una medida muy pobre del poder de su resurrección. Y la razón por la que eran tan pobres es porque Corintio nunca entró al significado verdadero de su muerte y de la cruz. La cruz no era algo central en ellos. Y hay una aprehensión viva de Jesucristo. ¿Qué significa aprehensión? Asimilar o comprender una idea o un conocimiento. El problema de los corintios era que no hubo una profundidad de la enseñanza de la palabra de Dios. No hubo un estudio por cada uno de los miembros. No se preocuparon en profundizar las enseñanzas de Cristo. No se preocuparon en aprender verdaderamente el impacto de la cruz y la resurrección del Señor. No fueron
no fueron maduros en este sentido, no fueron espiritualmente maduros. Y no hubo líderes que... Y no hubo líderes que profundizaron en esta enseñanza de la palabra de Dios. Hubo muy buenos predicadores. Claro. Por ahí pasaron los mejores de su tiempo, empezando por Pablo. Cefa, Apolo. Muy buenos predicadores, inclusive muy buenos maestros. Pero no es de tener muy buenos predicadores ni excelentes maestros. Es de que nosotros nos ocupemos de aprender, de buscar, de escudriñar la palabra, de humillarnos delante del Señor para que el Espíritu Santo opere, nos enseñe, nos ilumine, nos muestre, nos hable, hermano. Es la única forma de mantener el testimonio de Jesús, que nosotros estemos sujetos a la palabra del Espíritu y seamos obedientes. Debemos de tener una aprehensión total. Debemos de estudiar el Evangelio y la palabra de Dios a profundidad, para que tengamos el testimonio de Jesús en nuestras vidas. Si Él es visto como crucificado, entonces no habrá divisiones como esta. Si hay verdaderamente una comprensión de la muerte y la cruz de Cristo, no habría divisiones ni fornicaciones en la iglesia. En pocas palabras, si eso está operando en nuestra iglesia, en nuestras vidas, que somos hombres celestiales, somos hombres preocupados en estudiar la palabra, en escudriñar la palabra, en asumir el impacto de la muerte y resurrección de Cristo, y ser testimonios vivos del Señor, de Jesús. Nosotros somos hombres celestiales, somos hombres espirituales. Y tu iglesia está caminando en buena dirección. Está derrotando los poderes de las tinieblas. Estás impactando sobre los poderes de las tinieblas. Porque cuando está el Señor, hasta los mismos poderes de las tinieblas se sujetan. Y eso también lo podemos estudiar en el Nuevo Testamento. Lo que pasó en Corintios es que ellos no sabían el significado de la cruz. Y si nosotros tampoco sabemos el significado de la cruz, ¿cómo vamos a saber el significado de la resurrección? Y peor, ¿cómo vamos a conocer el poder de la resurrección? Porque tiene poder, hay poder, porque es en el poder de la resurrección que vivimos esta vida en que no hay muerte. Vivimos esta vida donde no hay muerte. Si no conocemos el poder de su resurrección, entonces no podemos conocer el poder de esta vida resucitada. No está el testimonio de Jesús en nosotros, hermanos. No está operando el testimonio de Jesús. Usted puede hablar en lengua. Usted puede profetizar. Usted puede ser excelente predicador, excelente maestro. Usted puede ser excelente evangelista. Usted puede hablarle a multitudes. Pero si no está operando el poder de la resurrección en usted y en mí, la palabra que usted predica está muerta. Va vacía. No va a impactar sobre ningún corazón, hermano. Porque no está operando el Espíritu Santo. Hasta tú y yo que estamos dando parte de estas enseñanzas, si no está ese testimonio vivo en nosotros, de nada nos valdría lo que estamos haciendo. Si no está el testimonio de Jesús y el Espíritu de Resurrección, estas lecciones, estas enseñanzas por internet o por el medio que usted la está viendo no tienen sentido tampoco. Nosotros no somos grandes maestros. Yo no me considero gran maestro. Tampoco. Yo me considero que me preocupo por estudiar la palabra de Dios. Estas lecciones van a servir a muchos a entender muchas cosas. A saber en cuál posición está en la cruz. A entender el ambiente espiritual que se mueve su iglesia. Porque esto no es que nos entretengan, nos den clases y clases, o nos den clases de matrimonio, o nos tengan entretenidos con los niños, o X o aquello. Esto es que cuando estemos reunidos en el cuerpo de Cristo, sea manifestada la vida y el poder de la resurrección. No podemos tener iglesias como la de Corintios, atadas,
donde la gente está durmiendo o está muerta. Ahí donde está el testimonio de Jesús. Porque si está el testimonio de Jesús, no puede haber gente atada, gente que no ha entrado, gente que verdaderamente no se ha convertido. Entonces estamos perdiendo el tiempo. No lo estamos haciendo bien. Vamos a estar reprobados delante de Dios. Cuando nosotros quitamos el poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo, hermano, para hacer y llevar al pueblo de Dios, según lo que yo entiendo y he estudiado y comprendo de las Escrituras. Yo creo que es un gran error. Debemos de darle paso al que todo lo creó para Él y por Él, que es al Señor. Es su casa, es su altar, es su iglesia. Nosotros somos parte de ese cuerpo. Él es el que opera, Él es el que se manifiesta, es la vida. Si hay vida hay luz, si hay luz hay vida, y después vendrá todo lo demás, la doctrina, la enseñanza, todo. Pero debemos de comenzar por ahí, por la vida, por el conocimiento de la vida. Donde está la sangre del Cordero hay vida, y donde hay vida está la sangre del Cordero. Y hay poder, hermano. Usted va a impactar en los poderes de las tinieblas. Porque Cristo está vivo. Cristo tiene poder, hermano. El Señor tiene poder. La iglesia ha apoyado esta necedad por tanto tiempo. ¿Cuáles necedades? Que lo hacemos a nuestro entender, que lo hacemos en la forma natural, que somos pocos espirituales, no somos celestiales, que no estamos estudiando bien la palabra, profundizando en el conocimiento de la palabra. La iglesia está funcionando así. Si no está el poder del Espíritu Santo, tú no vas a cambiar las cosas, porque no somos nosotros los que cambiamos o transformamos, porque la palabra transforma, no cambia, transforma. Si no está el poder de la resurrección, no nos vamos a poner de acuerdo. No vamos a estar en unidad. El cuerpo, los miembros del cuerpo no van a estar en unidad. Significa que va a ser un desorden, todo el mundo va a jalar por su parte. Yo siempre le digo a mi esposa, nosotros somos una carne, más el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no somos hombres celestiales, un matrimonio celestial, entonces cada quien va a estar jalando por su parte. Y el Espíritu Santo en el medio, para poner un ejemplo. Ella jala para su parte, yo jalo para el mío, y Dios quiere que caminemos por aquí. Entonces tenemos un conflicto. No podemos tener ese conflicto en la iglesia ni en nuestras vidas espirituales, hermano. Ni personales. Porque entonces está ganando la muerte. Está ganando Satanás. Las tinieblas están avanzando sobre el mundo. Y nosotros tenemos una cuota de responsabilidad. El poder del enemigo detrás de esto tiene que ser quebrantado. Esta es la razón por la cual nuestras reuniones de oración no solo deben de ser de peticiones. Tú no puedes venir a este altar solo para pedir que haga cosas. Tú debes de venir en el poder del Espíritu Santo para hacer cumplir aquello que Él te ha mandado hacer. Para hacer esto, eso debemos de caminar con Él. ¿Con quién? Con Él, con el Señor. Pero debemos saber que Él nos ha dado poder sobre los poderes del enemigo. Y debemos romper ese poder que está detrás de estas divisiones. Tú nunca vas a poder parchar una situación como lo que ves en Corintios. Es el diablo y tiene que ser tratado como tal. Tú puedes hacer que el diablo sea amigo tuyo, pero el mismo espíritu va a surgir otra vez a menos que trates directamente con él. Somos gentes espirituales y todo tiene que ser visto en esa luz, porque no solo me afecta a mí, sino a todo lo que tiene que ver con el testimonio de Jesús, porque es el problema, es el testimonio de Jesús. Y lo que es verdad en el asunto de las divisiones es verdad en todo otro asunto. En esta carta de los Corintios. Es el enemigo detrás de todo.
Es Él el que ocasiona todos estos desórdenes y no hay nada sino el impacto de un Señor, del Señor vivo, que puede romper esto y traer las cosas a tu estado original. Es el poder de la resurrección. Es el Espíritu Santo lo que nos puede llevar al origen otra vez, al estado original, a caminar con Cristo, a caminar con el poder de la resurrección, a caminar con el testimonio de Jesús, para poder batallar, para poder lograr vencer a Satanás y a su ejército, para que retroceda las tinieblas, retroceda la muerte. El razonamiento humano no puede sacar al diablo de la iglesia. Nosotros con nuestro razonamiento humano no lo podemos sacar. Nosotros con nuestro razonamiento en una vida natural y no celestial no lo podemos sacar. Esto es muy evidente en Corintios. Ellos no podían tener un impacto sobre las fuerzas espirituales porque estaban viviendo en el ambiente equivocado. Gente que no ora, gente que no espera en Dios, quizás está muy ocupado religiosamente, pero no puede luchar contra los poderes de las tinieblas. No importa cuán religioso seas. Imagínense. Si nosotros no tenemos tiempo ni de orar, no tenemos tiempo ni de levantar nuestro altar personal y familiar, si nosotros no somos hombres de ayuno, ¿cómo podemos ser hombres celestiales? Si usted no ora, si usted no busca de Dios, ¿cómo va a crecer espiritualmente? Si usted no hace el trabajo que tenemos que hacer nosotros, si no lee la palabra, no estudia el Evangelio, no profundiza en la palabra, ¿cómo puedes guiar al pueblo de Dios? ¿Cómo puedes guiar a la gente que está sentada en tu congregación? ¿Qué es lo que estamos haciendo verdaderamente? ¿Estamos entreteniendo? El mayor truco del diablo es tenernos haciendo tantas cosas religiosas que no buscamos al Señor. No esperamos en Dios y sin eso no tenemos ningún impacto contra el diablo. El ambiente hace toda la diferencia en cuanto al testimonio, porque el testimonio reflejará el nivel donde tú estás viviendo. Yo he visto estos pastores o estas características en algunas iglesias. Hay gente que realmente va adelante con Dios y ellos hacen un impacto contra las tinieblas. Pero hay otras que no, con que Dios está en el segundo plano. Y esto es lamentable, de que Dios está en segundo plano. Todo lo hacen ellos. Si necesitan a alguno para enseñar, ellos estaban dispuestos. Si necesitan a alguien para predicar, ellos harían eso. Ellos sabían toda la frase, pero no eran personas de oración, no eran personas espirituales, así que no tenían efecto sobre las tinieblas. Si tú estás tratando de operar en el poder del testimonio de nuestro Señor, que ha ascendido y tú estás viviendo una vida terrenal, tú ya estás derrotado desde antes que empiece la batalla. Si tú estás tratando de hacer su voluntad y su obra y estás viviendo en el ambiente del mundo, entonces ya estás vencido desde antes que empiece. Porque usted puede ir a la iglesia todas las veces que se abra. Pero si estás en la carne y estás peleando la batalla con las herramientas del mundo, ya estamos vencidos. No está el testimonio de Jesús en nosotros. No está el espíritu de resurrección operando en nosotros. No se ve la luz. No se ve la vida. No hay vida. Yo puedo ser un gran maestro y un gran pastor. Puedo enseñar muchísimo. ¿Pero qué estoy enseñando? Si no está la vida y el espíritu de resurrección en nosotros. ¿Qué estoy haciendo verdaderamente? ¿Estoy conduciendo ese pueblo hacia dónde? Si no está el Señor en su casa, en su altar. Si vas a tener efecto contra la fuerza de las tinieblas, debes ser una persona espiritual. Debe haber un tiempo cuando te encuentres con Dios a solas. Debemos de orar, de buscar, de postrarnos. Dejar que el Espíritu Santo nos enseñe, hermano, que nos guíe, que nos diga las cosas, que nos hable, que nos ilumine la palabra.
Si nos las pasamos todo el día trabajando, si nos las pasamos todo el día viendo televisión, si nos las pasamos todo el día en una computadora, yo te pregunto, ¿en qué momento vas a prepararte para guiar el pueblo de Dios? ¿En qué momento vas a preparar la palabra para edificar a la iglesia? ¿En qué momento vas a enseñar si no tienes tiempo para tú edificarte primero con la palabra? Para buscar del Señor, para que el Espíritu te diga, te guíe, qué es lo que necesita el pasto que necesita el pueblo. Si no tienes tiempo para orar, porque estás trabajando, llegas cansado a tu casa, para resolver los problemas, para oír los problemas de tu casa, para hablar de los problemas que tienes en tu trabajo. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde? Vamos a poner el otro caso, de que yo sea un predicador conocido en todas partes y esté de iglesia en iglesia predicando la palabra de Dios y no tenga tiempo para buscar a Dios. Me olvidé de mi altar, me olvidé de postrarme. ¿Dónde está el Espíritu de resurrección? ¿Dónde está la vida manifestada? Ya lo estás haciendo tú, ya no lo está haciendo el Señor. Y cometemos ese error también. Abandonamos nuestro altar para ir a otros altares y nos olvidamos de Dios. Ya Dios no está diciéndonos las cosas, ya nosotros las hacemos porque ya estamos crecidos, ya sabemos, ya nosotros somos entendidos en la palabra. Nosotros mismos nos entendemos la palabra y dejamos a Dios aparte. Eso también puede estar sucediendo en tu iglesia. Ya tengo bastante conocimiento, ya no tengo por qué me digan las cosas. Ni el mismo Espíritu Santo dejamos que nos corrija. Entonces empiezan los problemas. Llegas un momento, a un punto que vas a crear un conflicto. Vas a romper la unidad entre el Espíritu y tu Espíritu. Vas a romper la unidad entre el Espíritu de resurrección, el Señor Jesucristo, y tu persona. Y va a haber un conflicto. Y el Señor te lo está advirtiendo. Nos lo está advirtiendo todos los días. Todos los días tenemos que postrarnos, hermano. Tener una comunicación con el Creador, con el Señor, con el que nos dio su vida por salvarnos. Todos los días. No cuando vaya a predicar, ni cuando abra la iglesia. No, hermano. Es todos los días. Debemos de tener una vida espiritual, vivir la palabra, dar testimonio. Así como Israel tenía que recoger el maná cada mañana, tú tienes que ser renovado. Tenemos que ser renovados. Esas aguas están en movimiento constante, diario, hermano. Esas aguas no pueden estar estancadas. Esas aguas no pueden estar descomponiéndose. Están vivas. La palabra son ríos de agua viva. Tenemos que estudiar. Si nosotros estamos renovados y siendo renovados todos los días, el poder del diablo no tiene efecto. El poder de las tinieblas va a... Si realmente vamos a tener un fluir del poder del trono, debemos ser separados en una manera espiritual de este mundo, de esta tierra. Tenemos que vivir aquí, pero Él dijo que aunque estemos aquí, no somos de aquí. Cuando Daniel fue llevado a Babilonia, tenemos otro ejemplo. Él tuvo tanto poder en Babilonia como en Jerusalén. Daniel nunca permitió que Babilonia entrara en él. ¿Está entrando Babilonia en tu vida, en el mundo? El mundo está entrando en tu vida, en tu corazón. A mí me sorprende una vez que el Señor nos dijo algo para contar un testimonio de un hermano en la iglesia. Me dijo, yo lo saqué del mundo. Nos susurró el Espíritu Santo. Pero él tiene el mundo en su corazón. Entonces tienes un problema. Porque si el Señor te sacó del mundo y tú tienes el mundo en tu corazón, tienes que ir a la cruz de nuevo. Tienes que pedir perdón. Debemos de ser en un sentido espiritual personas celestiales, sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Esta debe ser nuestra vida. El ambiente es importante para la función del testimonio. Tú no puedes vivir en este mundo una vida terrenal y después funcionar en los lugares celestiales. Eso no funciona. Debemos andar como Cristo anduvo. Así que
sea este testimonio que somos llamados. No somos llamados a hacer muchas cosas. Las cosas van a venir por consecuencia. Somos llamados a hacer lo que Él desea. Y cuando somos eso, el resultado será que haremos lo que Él desea. Somos llamados a hacer y no a hacer. Claro, podemos hacer toda clase de cosas. Pero si realmente somos espirituales, entonces lo que hacemos es echar fuera a lo que no es espiritual, a lo que no nos conviene, a lo que no hace daño, a lo que nos destruye. Y hacer la voluntad del Señor. Así que es al testimonio a lo que hemos sido llamados. Esto no es una idea imposible de realizar. Esto no es presentado como un alto nivel de verdad. La única razón por la cual la iglesia ha sido constituida es el testimonio del Señor. Esa es la gran verdad, hermano. Esa es una gran verdad. No el testimonio nuestro, porque el nuestro no es válido. Es el testimonio de Jesús en nuestras vidas y en la iglesia. Es una iglesia real, una iglesia espiritual, una iglesia donde está el poder de la resurrección, donde está la luz, donde está la vida, donde está la sangre del Cordero. Esa es la iglesia de los Efesios, no la de Corintios. Pregunto, ¿cuál es tu ambiente en esta batalla espiritual? ¿Cuál es el mayor conflicto en esta batalla espiritual? Mira las preguntas. ¿Estás peleando en una forma natural? La batalla. ¿Estás peleando en una forma espiritual y celestial? La batalla. ¿Está peleando en ti? ¿Está operando el Espíritu de Resurrección? ¿Está el Espíritu Santo guiándote en esta batalla? Mira lo que te estoy preguntando. ¿O estás tú haciéndolo según lo que has aprendido de la palabra? ¿Cómo estás peleando la buena batalla? ¿Qué hacemos, hermanos, con los testimonios que estamos viviendo hoy en día dentro de la iglesia? ¿Cómo podemos corregir este desorden y caos que estamos permitiendo nosotros mismos dentro de nuestras congregaciones? Y la respuesta es con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va a corregir, el que va a guiarnos, el que va a enseñarnos. Es con el Espíritu Santo. Vamos a acotar